Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a dar inicio a esta cátedra magistral a cargo de nuestro querido amigo, el doctor Román Gustavo Méndez Navarrete. No sin antes comentarles que para nosotros es muy importante esta alianza estratégica que estamos llevando a cabo con la Universidad Albert Einstein en la maestría de Educación para la Paz. Verdaderamente un tema fascinante, un tema muy importante, un tema que a la luz de los derechos humanos, lo comentaba ya Nelson Mandela, es el arma más poderosa para solucionar todos los problemas. En este contexto, nosotros le estamos apostando a la cultura de la paz, a la educación de la paz, como la solución, repito, para aquellos problemas que nacen desde la propia esencia de la persona humana. Si somos capaces de tener valores en la educación, si somos capaces de formar personas, hombres y mujeres que transformen nuestro entorno con un ambiente de corresponsabilidad, con un ambiente de solidaridad, con un ambiente de humanitarismo, que nos permita cohabitar en un mismo espacio y que podamos hacerlo a través de las aulas, se me hace algo fascinante. Quiero felicitar a los alumnos y las alumnas de la maestría en Educación para la Paz. Quiero agradecer a los doctores honoris causa que nos acompañan, como lo es mi querido amigo el doctor Manuel Vidaurri Yarechiga, así como el doctor Esaú Hurtado Gallegos, que nos acompañan, doctores honoris causa de este Instituto en Derechos Humanos, y pues darle la bienvenida a nuestro invitado. Para nosotros, insisto, es muy importante hablar de la educación para la paz, y tenemos la gran fortuna de tener de nuestro equipo como colaborador, como integrante, como doctor honoris causa en Derechos Humanos, al doctor Román Gustavo Méndez Navarrete. Si me lo permiten, daré una muy breve semblanza de nuestro invitado de esta tarde. El doctor Román Gustavo Méndez Navarrete posee estudios en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México y Administración de Empresas y Educación por La Salle Bajío. Es también doctor en Ciencias. Asimismo, consultor privado, fue asesor parlamentario en Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura. Asimismo, secretario fundador de las Comisiones Nacionales Anticorrupción en Educación y en Vinculación Municipal. Asimismo, presidente del Sistema Anticorrupción de Guanajuato en el año de 2018 y recibió por parte del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos el doctorado honoris causa en Derechos Humanos y de la mano del embajador de Marruecos en México en Cultura de la Paz. En este sentido, me da muchísimo gusto contar con la presencia de nuestro invitado de honor, el doctor Román Gustavo Méndez Navarrete, desde Montreal. Una envidia que esté transmitiendo desde esa hermosa ciudad. Y por otro lado, agradecerle que tenga la gentileza de compartir esta tarde con nosotros sobre qué sucede con la educación para la paz, qué hay en este tema tan importante y sobre todo necesitamos, como les mencionaba, formar hombres y mujeres en esta cultura de educación para la paz. Así es que, sin mayor preámbulo, le cedo el uso de la voz a nuestro invitado y agradecerles a todos su presencia. Adelante, mi querido Román, los micrófonos son tuyos y te escuchamos con atención. Bienvenido nuevamente. Sergio, muchísimas gracias por la invitación. Yo me siento realmente como en casa. Es siempre un gusto poder compartir y más con especialistas de diversas áreas. Estos temas que me han venido apasionando desde hace mucho tiempo y que también he tenido la oportunidad de trabajar en distintos ámbitos, como lo es la promoción de la educación para la paz, particularmente la cultura de la paz. Sin mayor preámbulo, los voy a invitar a que compartan mi pantalla y vamos a iniciar esta plática, esta charla que le he titulado La otra asignatura. Por favor, también siéntanse con la confianza de hacer alguna pregunta o interrumpirme. No estoy viendo cuando compartimos la pantalla. Bueno, yo no puedo ver, no los puedo ver por si levantan la mano. Solamente abran el micrófono y con todo gusto podemos favorecer una interacción.
Bien, comenzamos en este momento. Era el año 1993 en Burundi y existió una guerra civil. Esta fue el resultado de las tensiones étnicas entre los Hutus y los Tutsis en esa región de los Grandes Lagos. El conflicto se inició tras las primeras elecciones multipartidistas en el país desde su independencia de Bélgica en 1962. Perdón, Román, creo que no se Sí, proyecta. Si quisieras nada más verificar, por favor, para que podamos ver la presentación. No la estamos observando. Si quisieras, ok. por favor, Claro, apoyar. claro, cómo no. Permíteme un segundo, Sergio. Uh, ¿Qué tal? ¿Ahora se ve? Ya, listo, perfecto. Muchísimas gracias. Perfectamente. No, hombre, muchísimas gracias, Sergio. Como les comentaba, este conflicto en Burundi, que duró de 1993 a 2005, se inició después de las primeras elecciones en el país, cuando se hace independiente de Bélgica, y terminó con la toma de posesión de Pierre Nkurunziza en agosto de 2005. El número de víctimas cobradas por este conflicto ascendió aproximadamente a 300,000 muertos. Este es uno de los casos más recientes de los cuales, a pesar del creciente compromiso de los estados con la paz, más de 190 países que pertenecen a las Naciones Unidas, la escasez de recursos naturales, los conflictos de intereses y las ambiciones expansionistas han estado en la raíz de muchos conflictos durante las últimas décadas. Los crímenes atroces como este normalmente no son acontecimientos únicos y aleatorios. Más bien, tienden a desarrollarse en un proceso dinámico que ofrece puntos de entrada para evitar que ocurran. Para poder alcanzar el nivel de violencia asociado a los crímenes atroces, sus autores necesitan tiempo a fin de desarrollar la capacidad de hacerlo, de movilizar recursos y de adoptar medidas concretas que los ayudarán a alcanzar sus objetivos. Lo anterior no implica que siempre exista un plan manifiesto para cometer crímenes atroces desde el inicio del proceso. En algunos casos pasados de genocidio, por ejemplo, la intención de destruir a un grupo se formuló en una fase tardía de violencia. Sin embargo, se incubó a partir del odio por unos líderes unos años antes. Sin embargo, puesto que los crímenes atroces son procesos, es posible detectar las señales de alerta o los indicadores de que podrían ocurrir. Así sucede especialmente en el caso del genocidio y los crímenes de lesa humanidad. Si entendemos las causas fundamentales y los precursores de estos crímenes, y conseguimos identificar los factores de riesgo que pueden llevar a su comisión o posibilitarla, también podemos determinar las medidas que pueden adoptar los estados y la comunidad internacional para prevenir estos crímenes. La paz, como la guerra, debe considerarse una estrategia. El deseo de asegurar y pacificar un territorio a menudo resulta en una respuesta militar de estados o grupos involucrados en un conflicto, iniciando con procesos ágiles de militarización del país. Sin embargo, una paz impuesta desde los militares no borra el resentimiento y el odio de las poblaciones involucradas en los conflictos, que a menudo son las primeras en sufrir. La necesidad de instaurar una paz constructiva, integrando a las poblaciones locales, es fundamental para evitar nuevos enfrentamientos. Si la paz se puede construir de múltiples formas, la educación para la paz se considera un instrumento fundamental para la pacificación del territorio. Su objetivo es prevenir nuevos conflictos en áreas sensibles, atacando sus raíces a través del diálogo y la negociación entre individuos,
grupos y estados. Educar para la paz requiere conocer la definición de estos dos términos. La paz, de latín pax, se define como un estado de calma, marcado por la ausencia de disturbios o violencia entre grupos humanos. Sin embargo, la paz es más que la ausencia de conflicto. El término abarca todo el proceso dinámico, positivo y participativo que promueve el diálogo y la resolución de conflictos en un espíritu de comprensión y cooperación mutuas. La educación se define como la formación general de un individuo en varios niveles, ya sea religioso, moral o social. Sin embargo, la educación no se limita a conocimientos y habilidades puros. Tiene también como objetivo garantizar que un individuo desarrolle todas sus habilidades. En este sentido, la educación no se supone que privilegie un determinado punto de vista, sino que deberá permitir que los alumnos aclaren y profundicen las cuestiones por sí mismos, yendo más allá de un aparato de manipulación del Estado. El desarrollo técnico de la educación para la paz se basa en los conceptos de cultura de paz y cultura de guerra. Estos términos se prefieren al tradicional duelo de paz o guerra porque engloban el papel activo de las representaciones sociales en las rivalidades entre dos grupos antagónicos, donde la erradicación de la conducta, ligada a la propia erradicación del otro, ha sido un patrón constante que se viene repitiendo localmente. Existen leyes como las que presento aquí, que hablan de la prevención, atención y erradicación de la violencia desde el centro escolar. Se repiten en el estado de Hidalgo, en el estado de Quintana Roo, y es más, en el estado de Guanajuato, se establece para erradicar la violencia que viene dada de manera muy triste en nuestra entidad. Los conflictos entre personas, grupos o países siempre surgen de conflictos de ideas, valores o poderes. Para lograr que las poblaciones adapten la dinámica de la guerra, los beligerantes se apoyan en la propaganda basada en el odio y el rechazo que puede tomar varias formas: racismo, discriminación, exclusión, prejuicio, chairos, fifís. La guerra, por tanto, sería solo una construcción social, una cultura de guerra. Con base en esta definición, los actores de la paz han llegado a la conclusión de que el mensaje transmitido que llama al conflicto debe revertirse. Durante mi paso como asesor en el Congreso del Estado de Guanajuato, el Congreso Federal, promoví la reforma a la ley para una convivencia libre de violencia en el entorno escolar para el Estado de Guanajuato y sus municipios, hacia una ley que se denominase para la promoción de la cultura de la paz en el entorno escolar. Ese esfuerzo particular de lobby logró la inclusión del capítulo 6, Fomento a la cultura de la paz en el entorno escolar, del cual lamentablemente pueden observar que se mantuvo el peso específico de la búsqueda de la erradicación de la violencia, axioma que desde 2017, cuando tuve esta oportunidad, lo consideré peligroso, ya que invitaba a medir fuerzas entre quien ejerce una violencia y quien la suprime. Como criminólogo, reconozco también que debemos prevenir antes que castigar. Las sociedades deberán establecer métodos de prevención y tablas de predicción de comportamiento basada en políticas públicas. Una política criminal tiende a suprimir o al menos reducir los factores de delincuencia e inadaptación social, porque la desaparición del delito no puede ser más que una ilusión, así como también aprendí en los discursos de la erradicación o desaparición de la corrupción. Para ello, hay que exigir una transformación del comportamiento, más allá que una desaparición del mismo, para tener un indicador real, una atenuación de las causas que generan las consecuencias. El dinero erogado en prevención de la delincuencia no son gastos, sino inversiones a largo plazo.
El Banco Interamericano de Desarrollo establece que el vínculo teórico entre educación y comportamiento criminal es bastante directo. La educación aumenta las oportunidades de acceder a trabajos legales e incrementa sus salarios, lo cual reduce el atractivo financiero de las actividades delictivas. Hay algunos estudios que utilizan técnicas econométricas para asegurar que la causalidad viene de educación a crimen. Estos estudios buscan cambios en educación que no son producidos por cambios en crimen. Una mayor educación reduce la tasa de criminalidad. Un año extra de asistencia a la escuela secundaria reduce significativamente la población de arresto y encarcelamiento. Además, un incremento de 1% en la tasa de graduación de la escuela secundaria en los hombres constituye un ahorro de 1.400 millones de dólares por año por gastos no incurridos relacionados a los costos sociales de la delincuencia. No es solo relevante un mayor nivel educativo, sino también la calidad de educación que se recibe. El impacto de ir a diferentes tipos de escuela en un estudio en Estados Unidos establecieron que aquellos alumnos asignados a las mejores instituciones en el distrito escolar de Charlotte-Mecklenburg fueron arrestados en menor frecuencia y por menos días. El efecto es mayor en los jóvenes de mayor riesgo, que cometieron un 50% menos crímenes en comparación con aquellos que asistieron a escuelas con bajos niveles de calidad. Y puntualizo, la capacidad de los docentes de poder conocer y replicar este tipo de conceptos para la transformación de conductas es tan importante como la infraestructura educativa. La cultura de paz, definida por las Naciones Unidas, va a incluir entonces un conjunto de valores, actitudes, comportamientos y estilos de vida que rechazan la violencia, abordando sus raíces a través del diálogo y la negociación entre individuos, grupos y estados. Una cultura de paz solo puede establecerse de forma sostenible cuando se cumplen las siguientes condiciones: desarrollo económico sustentable y que también se sostenga en el tiempo, respeto de todos los derechos humanos, igualdad de género, participación democrática, desarrollo de la tolerancia y la solidaridad. También la cultura de paz debe incluir la promoción activa del pluralismo y del diálogo entre los diferentes componentes de la sociedad, el respeto al otro, la dignidad y el compartir. Para implementar esta cultura de paz, la educación es la forma más relevante de sensibilizar a los actores de la guerra y las poblaciones afectadas por el conflicto sobre la devaluación de la violencia. Sensibilizar a las generaciones futuras sobre los valores de la paz es fundamental en zonas marcadas por conflictos, porque ayuda a garantizar un equilibrio social, político y económico duradero. En el caso expresado de Burundi al inicio de esta presentación, hablaba de 300.000 muertes ocasionadas por la violencia del año 1993 al año 2005. Preguntémonos cómo están estas cifras en nuestro país. Las escuelas y su personal, por pertenecer ya a una dinámica educativa, son soportes efectivos en la difusión de un mensaje de paz y respeto al otro, a la otredad, al de enfrente, como lo son las estructuras de supervisión de los jóvenes, ya sea en centros juveniles, misiones de integración, las que existen en algunas universidades, centros de ocio, etc. Debido a que la cultura de la paz valora la diversidad cultural y el conocimiento de la otredad, del otro, del de enfrente, la educación para la paz juega un papel importante en la apertura de los jóvenes a culturas extranjeras, junto con los gobiernos. Las organizaciones no gubernamentales especializadas en la paz o las grandes instituciones internacionales también pueden estar en el origen de proyectos nacionales o incluso multinacionales. La consulta y el diálogo con los jóvenes permiten sentar las bases de una paz sólida, especialmente en los conflictos transfronterizos
o étnicos. En la región de los Grandes Lagos, el programa de educación para la paz de una asociación local involucró a 3 países afectados por conflictos de identidad: Ruanda, Burundi y la República Democrática del Congo. Allí se han sensibilizado a 5,000 jóvenes de entre 10 y 20 años en el respeto a los demás en las escuelas y centros juveniles, lo que demuestra una vez más la relevancia de la participación de los niños para prevenir la violencia. En diciembre de 2015, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Asamblea General, de la Asamblea General, aprobó la resolución 2250 sobre juventud, paz y seguridad, lo que marca un cambio significativo hacia el reconocimiento del papel de los agentes de paz. Este estudio de progreso sobre juventud, paz y seguridad propone formas de apoyar la agencia, el liderazgo y la propiedad de los jóvenes y sus redes y organizaciones, y facilitar su participación plena e igualitaria en todos los niveles de toma de decisiones, siendo liderados por especialistas en educación para la paz. Estos esfuerzos del Instituto y de la Universidad Albert Einstein son una valiosa contribución al compromiso colectivo de construir y mantener la paz y lograr los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En este documento de Missing Peace, los jóvenes expresaron ambiciosas esperanzas sobre el papel de la educación en los niveles primario, secundario y terciario, así como a través del aprendizaje informal o la educación continua, como la conocemos en México, como esfuerzos potencialmente transformadores que pueden apoyar la construcción de la paz y la cohesión social. Se concibe lo anterior no solamente como una forma de salir adelante o encontrar un trabajo, o como una medida defensiva contra la violencia extrema, sino como un camino hacia contribuciones sociales más amplias, al bienestar, a la reconciliación, al fomento de la confianza y a la cohesión social en sociedades divididas y afectadas por conflictos como lamentablemente la mexicana actualmente. Los hombres y mujeres jóvenes abogaron fuertemente por mayores inversiones locales, nacionales e internacionales en educación para la paz. Para muchos, se trataba del potencial de la educación que fomenta la comprensión mutua o la apreciación de la diversidad en sus sociedades, o para facilitar la reconciliación. Para otros, en Europa del Este y Asia Central, fue un medio para romper la transmisión intergeneracional y los ciclos de violencia como los que ocurrían en Kosovo. En este mismo documento, los jóvenes destacaron la importancia de tener una estrategia para involucrar a los niños más pequeños en la escuela primaria, para contribuir a la construcción de una paz duradera. Según lo expresado por jóvenes de Centroamérica, cuando uno es joven probablemente ya sea demasiado tarde. Los jóvenes que llegan a los 16 años sin unirse a una pandilla o involucrarse en actividades económicas ilegales, muy posiblemente nunca lo hagan después. Así, comenzar desde pequeños es una prioridad. Estos puntos de vista de los jóvenes, que piden una integración de los valores de la construcción de la paz en varios niveles de educación, corresponden a los hallazgos de un estudio comparativo reciente de las percepciones de los mismos muchachos sobre la educación informal para la construcción de la paz en Myanmar, Uganda, Pakistán y Sudáfrica. Particularmente un joven pakistaní dice: no se puede enseñar lo bueno, no se puede enseñar lo bueno o lo malo a todo el mundo. Lo que puedes hacer es enseñar empatía. Puedes decirles que tienen que pensar en todos como seres humanos. Los jóvenes de estos 4 contextos expresaron la necesidad de una reforma estructural de la educación formal. También exigieron apoyo a los docentes para transformar los enfoques y contenidos de la enseñanza. Concluyo. Uno de los fenómenos complejos que deben ser atendidos por la sociedad es la violencia. No es una tarea momentánea, es para toda la vida y en todo lugar, sin importar los distintos roles que nos toca desempeñar como integrantes de una comunidad. Para el desarrollo armónico de nuestro bienestar social, existen 2 términos fundamentales: la paz y la educación. Debemos distinguir cada uno de estos conceptos permitiendo a cualquier sociedad identificar lo que va más allá de los hechos bélicos o los conflictos internacionales, sustentando con esta distinción que el concepto positivo de paz
parte de la armonía del ser humano consigo mismo, con los demás y con el medio que lo rodea. La educación para la paz contribuye a crear entornos de aprendizaje con calidad humana y adaptada a las necesidades de la niñez, basados en el respeto a los derechos, las diferencias de género, la salud y la seguridad, así como a la protección y a la contribución positiva sobre su educación. Y esa, precisamente, es la otra asignatura que todavía tenemos pendiente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Román. Verdaderamente impactante, interesante. Nos invita a reflexionar, a analizar sobre todo lo que tenemos que realizar en este contexto de la cultura de la paz y los compromisos, no solamente de México, sino también a nivel internacional. Si estás de acuerdo, abrimos un pequeño espacio de preguntas. Si quisieras cerrar tu presentación para que te podamos ver y de igual Por manera supuesto, Sergio. a nuestros invitados, si quisieran hacer alguna participación directa, da la posibilidad el foro para hacerlo de manera directa a nuestro invitado. Así es que si quieren hacer el uso de la voz, les pediríamos nada más si pueden prender sus cámaras para poderlos ver y poder interactuar en algunos temas que creo que nos interesan a todos los que estamos aquí presentes. Adelante, doctor Esaú Hurtado, bienvenido, adelante. Gracias. Muchas Hola, doctor. gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, doctor Sergio. Muchas gracias, doctor Román. Muy elocuente. Felicidades por esta exposición, muy completa. Nada más quisiera pues, conocer su punto de vista en un asunto. Si bien es cierto, todo este andamiaje que nos ha presentado es una construcción que ha dado mucho avance precisamente para poder generar pues la paz. Los teóricos dicen que es un derecho tanto la paz y el medio para poderla inclusive alcanzar a veces inclusive es la guerra. Son dos derechos exclusivos que tenemos. Sin embargo, hablando de las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones religiosas, no tenían instrumentos para poder, digamos, presentar a veces sus inconformidades en el Consejo de Seguridad. Y creo yo que esta fórmula Arrias, la fórmula Arria, creo que es importante, creo que fue un avance importante para poderlos escuchar. Sin embargo, creo que aún sigue siendo insuficiente, ¿sí? La fórmula Arria. Entonces quería conocer su punto de vista, ¿qué le falta a esta fórmula? Porque pues es un instrumento que utilizamos los ciudadanos o las organizaciones que no pertenecemos al Estado, pues precisamente para hacer reclamos, ¿no? Y poder estar en la idea de también solicitar la paz como un derecho, ¿sí? Y no solamente pues los asuntos que se tratan de Estado a Estado. Entonces, sí considero que la fórmula Arria es un avance, pero creo que no es suficiente. Entonces, quisiera conocer su punto de vista, doctor Román. Gracias. Muchas gracias. Partimos de que a la hora de concentrar los esfuerzos internacionales, distinguimos los estados de las organizaciones internacionales. Tenemos también lo que se establece, tenemos también muy localizada la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Internacional y también lo que es la Corte Penal Internacional, Corte Internacional de Justicia y Corte Penal Internacional que se encuentran en La Haya, y particularmente hacia Latinoamérica lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El poder acercarnos en el ejercicio de la ley para la exigencia de aquellas violaciones hacia nuestros derechos, particularmente en cuanto a actos de violencia, sigue siendo un elemento que está al alcance de las personas que lo pueden llegar a conocer. No es solamente un tema el que pueda pluralizarse hacia toda la sociedad. Lamentablemente hace falta mucho que abundar porque las mismas personas llegan a tener un desconocimiento pleno de los derechos
que le corresponden. Prueba de ello es la Encuesta Nacional de Cultura Constitucional, que nos establece que cerca del 90% de las personas en México conocen poco o nada de la Constitución. No abundemos más en si conocen la diferencia entre un derecho humano o lo que se llamaba la garantía individual. No abundemos más hasta cuándo aquí en México se dejaron de llamar garantías individuales y se empezaron a llamar derechos humanos de manera bastante tardía. En este sentido, poder tomar un solo instrumento como algo que se pueda llegar a mejorar queda, desde mi punto de vista, muy elevado todavía para poder favorecer esta cultura hacia unas condiciones más plenas para toda la sociedad. Gracias. Muchísimas gracias. Por aquí algunas dudas, algunas preguntas en relación a la exposición. Puntos fundamentales que creo que habría que resaltar, como la parte del diálogo y la negociación como un esquema de educación para la cultura de la paz, ¿no? Y muchos de los problemas que tenemos en la academia, principalmente, cuando somos estudiantes, no le damos el valor y la importancia que tienen las palabras en todo su contexto para poderlas utilizar de manera adecuada. Diálogo, todo lo que puede hablarse de una sola palabra para que puedan generarse ideas, para que puedan transmitirse diferentes formas de pensar, y una negociación en un esquema, entiendo, de llegar a acuerdos, tratar de buscar siempre un principio donde las partes ganen y donde lleguemos a acuerdos, que estemos satisfechos ambas partes. Habló también del respeto como una palabra fundamental en la educación y en la cultura de la paz. Y bueno, en nuestro ámbito, el respeto a los derechos humanos, pues creo que es el ABC para poderlos entender, aplicar y para poderlos transmitir de manera adecuada. Un poquito, Román, la duda, la inquietud sería, ¿cómo se pensaría la posibilidad de implementarlo dentro de una parte teórica, una retórica convincente, ¿no? En el sentido de que qué es lo que debemos de hacer, sobre todo por aquellas palabras que decías, pensar en los seres humanos, vamos a pensar en aquellos seres humanos. ¿Cuál pudiera ser, a través de tu experiencia como académico, como servidor público en temas anticorrupción y bueno, con toda la formación que has tenido en la materia de educación, cuál pudiera ser una perspectiva que nos pudieras recomendar, sugerir, para llevarlo a cabo de manera práctica? Que esto realmente no sea nada más una utopía de México o de otros países, sino que realmente pudiera ser una forma que empezáramos a implementar para cambiar poco a poco aquel anhelo de muchas naciones como lo es la paz, ¿no? Un ejemplo muy claro, y bueno, quienes hemos tenido la oportunidad de conocer y estar en el estado de Guanajuato, en la República Mexicana, de los lugares más peligrosos del mundo. Eso impacta en un sentido internacional muy profundo e impacta de que estados como este necesitamos generar urgentemente políticas que nos permitan mejorar la condición de vida de los ciudadanos, que los gobernantes tengan mejores políticas públicas para defender estos derechos, etcétera. Entonces, era un poco un cúmulo de ideas para pedirte tu opinión como investigador, como académico, como servidor público. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que esto funcione en la práctica? Transmitirlo en las aulas, generar empatía, acudir a las organizaciones no gubernamentales, convencer y capacitar al Estado. ¿Qué tendríamos que hacer? Esa es la duda y la inquietud y un poco, a lo mejor una pregunta difícil de contestar, pero ¿por dónde empezamos? La naturaleza del análisis de las figuras en sociedad comienza con el ser capaz de identificar cuáles son los principios que mueven y motivan al otro, al de enfrente. Cuando
una persona ha sufrido ciertas violencias durante su infancia, es común que repita estos patrones en contextos similares y con relaciones similares. En una manera de análisis de nuestro contexto, de nuestra mexicanidad, los factores antropológicos, sociales, las estructuras orgánicas, el favorecimiento de ciertas conductas que nos permiten mantener un determinado espacio, status quo, y que nos hacen sentirnos seguros como sociedad, también deberá ser identificado. Estoy empezando, en principio, poniendo la mesa ahorita con estos comentarios para tratar de acercar una respuesta más puntual, que sé que es lo que estamos buscando aquí. Si nosotros sabemos que para identificar y predecir el comportamiento del otro tenemos que hacer un análisis de cuáles son los principios que lo rigen y que rigen su conducta, como el caso que acabo de explicar. Si alguien sufre violencia, si alguien en un entorno de violencia, difícilmente se comportará de una manera no violenta en otros entornos, y que también viene relacionado con el aspecto, con el área en la cual de una manera muy ideológica partimos en la Comisión Nacional de Educación Anticorrupción, estableciendo o integrando una batería de preguntas, las cuales invitaran al maestro que fuese a ser parte de la estructura de la Secretaría de Educación Pública, también como una de las condiciones para la obtención de plaza, que conocieran del tema de corrupción para que lo pudieran replicar. También el que conozcan de entrada los docentes la importancia de la cultura de la paz, va a permitirles de una manera más fácil poderlo replicar. La importancia de este constructo, naturalmente, no soy ciego, partimos de toda una estructura antropológica en la cual nosotros, al ser un país conquistado, un país con muchos resentimientos, un país con búsqueda de situaciones y soluciones fáciles, con una cultura que se ha venido replicando a través de los medios masivos de comunicación, en donde tendrá que existir un golpe de suerte, no esfuerzo, un golpe de suerte para ganar una medalla, ganar un partido, tener un novio rico o una novia hermosa, y que limita y hace un lado la capacidad también de poder encontrarnos con personas que vayan surgiendo y los cuales no trabajemos en comunidad, sino que también se vayan limitando. Aquí lo puedo expresar hasta de una manera mucho más simple con la metáfora del cangrejo, que no es solamente para México, sino aplica para Latinoamérica, ¿no? De la cubeta con cangrejos. Bien. Todos estos constructos nos llevan precisamente a poder, bueno, nos invitan a analizar de una manera más profunda qué es lo que está sucediendo para realmente poder aplicar un verdadero cambio en la cultura de la paz. Estamos hablando del campo de la educación en valores, estamos hablando del campo axiológico, porque nosotros podemos observar que quizá el mueble que está detrás de la maestra Linda, de la licenciada Linda, tiene un determinado valor, o la cortina detrás del doctor Esaú tiene un determinado valor, pero eso se lo daremos comparado con otra cortina o comparado con otro mueble, comparado con el beneficio que nos da una cortina que nos cubra más del sol u otro mueble que cuide mejor nuestras cosas. El valor entre personas. Cuando hablamos de valores, hablamos de la cantidad de apoyo que se puede dar hacia un determinado grupo de similares. Yo no puedo citar a una persona que tiene mayor valor o menor valor si no llego a comparar cuál es su esfuerzo y el resultado
de ese esfuerzo para favorecer a su entorno, en la búsqueda del bien común, del bien de la colmena, no solamente del bien individual. Pero ahí todavía me quedo corto, porque hay que hablar de principios como base fundamental de los mismos valores. El señor Guzmán, Chapo, puede tener muchos valores, como lo conocemos coloquialmente, muchos valores, porque está ayudando a muchas personas en distintas partes del país. Hay quienes protegen sus sembradíos, hay quienes protegen todas sus estructuras. Sin embargo, la manera de obtener los recursos dista de los principios que hacen falta también para poder compartirnos y seguir desarrollándonos como sociedad. Así, trasladar todo este constructo que traté de disgregar de manera la más sencilla posible es muy difícil frente a una tormenta de mensajes contrarios por parte de líderes sociales y que no comenzó ahorita. La alternancia que se viene dando de unos 3 sexenios hacia acá, con la masificación de los medios de comunicación desde los tiempos de Vicente Fox y su participación en las mismas campañas, ha roto los principios de lo que realmente quisiéramos transmitir para sentar una base fundamental de una política pública, y se ha estructurado en campañas ad hominem. Cuando empezaron campañas, por un lado de es un peligro para México, y por otro lado es que soy presidente legítimo, y que por otro lado haya quien haya sido, y por otro lado, y que de repente se nos olvidó, ¿cuál es tu propuesta de política económica? ¿Qué es lo que vas a hacer para favorecer el crecimiento económico basado en el impuesto sobre la renta? ¿Cómo van a hacer el retorno hacia los estados? ¿Qué es lo que vas a apoyar? Y solamente fue esto. El desquebrajamiento social se comenzó a sentar. Hoy, más que nunca, dar a conocer que el seguir la pasión de sentirme yo superior frente al otro porque yo soy distinto y mis 6, 7 que están aquí me echan porras, y que los de enfrente también digan, pues yo soy distinto y mis 6, 7 me echan porras, y no tener precisamente esa capacidad de diálogo, bueno, es fundamental y se tendrá que ir replicando. Más allá de solamente un modelo, lo voy a decir muy coloquialmente, un choro meareador de que hay que ser bueno y hay que... No. La estructura en la transformación hacia una cultura de la paz tendrá que estar ligada al comportamiento de aquellas personas que sean los que promueven esta cultura de la paz. También existen mucho desconocimiento y mucha política, como siempre, a la hora de manejar este tipo de términos. Cuando uno es crítico, y uno es estudioso en derechos humanos, pero es crítico, no falta el que diga, miren, el que está preocupado en derechos humanos, que confunden el ser crítico al no tener este respeto, esta promoción de los derechos de los demás, que piensan y están muy confundidos en sus mentes de que ser promotor de una cultura de la paz o ser promotor de los derechos humanos es ser un santo. Perdón, santos en el cielo. Aquí tenemos que trabajar en el beneficio de los demás con aspectos muy claros. Inclusión de una política educativa, ahí está el documento de la Organización de las Naciones Unidas, de donde los mismos jóvenes están aplicando estos modelos de educación y de comunidad y han cambiado la manera de pensar. El ejemplo de los Grandes Lagos, después de lo sucedió en Ruanda, en Burundi, lo que han estado aplicando en Kosovo para la reconstrucción del tejido social, y en donde esto desde el nivel primario
que aquí en México es el que llega a cerca del 80% de la población, pues bueno, ahí está por dónde podemos iniciar, pero sí se requieren de especialistas. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Román. Adelante, Linda, tienes el uso de la voz. Gracias, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues yo soy ingeniera y soy estudiante también de la maestría en Educación para la Paz en la Universidad Albert Einstein. Me parece muy interesante el tema y también muy interesante el abordaje. Fui parte de quienes construyeron la primer política pública en cultura de paz dentro del gobierno de Tlalnepantla hace aproximadamente 4 años. Y efectivamente, concuerdo con nuestro ponente del día de hoy. Fue verdaderamente duro el trabajo simplemente de construir el pensamiento de requerimos una política pública, porque había personas que decían, ¿para qué una política? ¿No? Y había otras personas que decían, de todos modos no se lleva a cabo. Y entonces estábamos con el minoritario grupo que decía, pues sí, sí se puede, ¿no? Desafortunadamente creo que esta mentalidad que a veces tenemos de que las cosas, una de dos, o son perfectas o no sirven para nada, nos hacen tirar a la basura muchas buenas ideas y muchas buenas propuestas. Lo interesante de una política pública en cultura de paz es que quien esté o quien continúe en el gobierno, no importa, se tiene que seguir llevando a cabo las acciones que se promovieron en esa política pública. Entonces, y esto tiene que ser al menos por 100 años. Esta parte es fundamental para que todos la entendamos de qué tan importante es una política pública en cultura de paz en México y evidentemente en cada país, porque sin importar la rotación política de gobierno que exista, entonces se establecen acciones que se tienen que realizar. Ahora, esto es un tema teórico, ¿no? Pero si algo hemos estado estudiando en la universidad, es toda esta parte que nosotros decimos en ingeniería que el problema siempre está entre la pantalla y el respaldo del asiento, ¿no? Es decir, la persona. Ahí está el conflicto. Y me ha tocado encontrar muchos conflictos con este tema de las políticas de cultura de paz dentro de la educación, porque no hay herramientas. Los profesores no son psicólogos. Entonces, el problema no es que yo no quiera dialogar, es que estoy tan enojado o tengo tanto miedo o tengo tanta ansiedad que no puedo ni siquiera formular la pregunta, ¿no? Ni siquiera formular qué es lo que quiero. Muchas personas en medio del conflicto de la ira se les pregunta, bueno, ¿qué quieres? Y no pueden ni siquiera entonar o decir, ¿no? Porque, bueno, pues llevan 3 muertes o llevan cosas verdaderamente graves en su vida. Entonces mi pregunta es, ¿cómo involucramos esta parte de socioemociones a la formación de una cultura de paz en la política? Porque establecer un tema, sí, de acciones como de ponme la luz, disminuye los asaltos, etcétera, pues me suena como a ponerle un curita encima de una, de una fractura de 3er grado, ¿no? Entonces, cuando uno ve realmente lo que está ocurriendo de fondo, que es que ese asaltante lleva 6, 7 años buscando trabajo, que ya mataron a su hermano, que ya mataron a su papá, que se está muriendo de hambre su familia, entonces dices, bueno, creo que hay un problema más grave, ¿no? Y creo que esta es mi pregunta, o sea, ¿cómo estableceríamos esta relación real de las socioemociones con un establecimiento de una política pública en cultura de paz? Muy bien, muchas gracias. Le recomiendo revisar cómo fue la implementación de la Ley de Educación para el favorecimiento de la cultura de la paz en Cataluña. Fue la primera en donde se le da este nombre, ahorita nada más hablando de cómo va del contexto histórico. Regresando y reiterando su pregunta, recordemos que en toda política, bueno, en el caso, la relación que estoy haciendo entre la educación para la paz, pero ya aterrizar en una política pública y yo
estableciéndolo dentro de los esfuerzos que se pueden dar desde la política criminal. Tenemos políticas reactivas, tenemos políticas de contención y tenemos políticas de reparación. Las políticas preventivas tienen su función de poder disminuir los esfuerzos que se tengan que hacer para contener, reaccionar de manera tardía o reparar en un determinado periodo de tiempo. Si estamos pensando que los resultados van a venir, porque así lo mencionó, en 100 años, los vemos muy, muy lejanos. Y si ahora, ya no hablando ni como abogado ni como criminólogo, sino más bien como administrador, ni tampoco como educador, si partimos de que es necesario lograr esto en un determinado periodo de tiempo muy, muy largo, pues estaremos hablando en el campo de la planeación estratégica. En la planeación estratégica tendremos metas estratégicas, metas tácticas y metas operativas. En este sentido, estableciendo hacia dónde queremos estar, podremos, prácticos y concretos, ir fomentando un mejor comportamiento humano. Pero insisto, eso sí, la educación para la paz es parte de las políticas preventivas, junto con incrementar la iluminación de las calles, o como lo que estableció Giuliani en Nueva York y cómo comenzó la disminución de la violencia y la delincuencia. Después de haber sufrido tanto, ¿qué es lo primero que comienza a hacer Giuliani? Empieza a establecer calidad de vida en el subway. Quita los grafitis del metro. Eso fue lo primero. Empieza a cambiar el contexto y luego va cambiando la vida de las personas. Los datos que presenté del Banco Interamericano de Desarrollo en relación a la educación con la criminalidad, los presento para ser enfático en cómo la educación puede llegar a ser un factor que reduce la posibilidad de la violencia criminal en un futuro. No es la panacea, ni tampoco va a ser el único elemento el cual permitirá a las sociedades ser más democráticas, más libres y conseguir la paz. Recuerdo yo que precisamente en los tiempos de Felipe Calderón, luego fue candidata a presidenta de la República, Josefina Vázquez Mota, establece la importancia de cursos de motivación para los pobres, como parte de sus primeras políticas públicas al frente de la Secretaría de Desarrollo Social. En aquellos tiempos, really, cursos de motivación. Sin embargo, a la hora de desglosar toda la estructura, un solo curso no puede ser el que permita acceder a una mejor condición de vida. Tiene que estar relacionada con otros factores que vayan de la mano. Hoy tenemos el programa Bienestar, ¿no? Pues todas estas becas que se dan al estudio. Yo me acuerdo de los programas Progresa, en donde se otorgaban recursos contra el otorgamiento de la boleta y el comprobante de que el niño estudiaba. Sí, me tocó verlo tal cual, cómo se hacían las filas en comunidades rurales. Las madres obtenían el recurso y se lo entregaban al marido que estaba ahí en el depósito de cerveza, ahí en la comunidad rural. Pero bueno, caramba, no perdamos de vista el objetivo que se tenía. El niño estaba estudiando y estaba entregando calificaciones. El simplemente regresar a otorgar beneficios públicos en un derecho natural mal entendido, dista de esta necesidad también de la superación que nosotros deberemos de tener para crear mejores condiciones en la sociedad. Cuando un chico se acerca a pedir una moneda en la calle y uno, con el corazón roto, le otorga una moneda,
porque es un pequeñín. Esta condición de la recepción de un beneficio, porque soy pequeño, chiquito, va cambiando conforme el niño se va transformando en adolescente, su propio entorno también lo va cambiando. Y el hecho de nunca haberse preocupado el Estado, nosotros como sociedad, en generar una política pública integral para rescatarlos de situación de calle, conlleva que cuando crece, comienza a tener un rencor contra el otro porque antes me daba y ahora no. Y esto naturalmente va a desencadenar en nuevas situaciones de violencia. Todo hecho social va a tener una consecuencia y no existirá una política pública que sea la única necesaria de aplicar para poder llegar a obtener un resultado. Es más, para establecer una política pública, presento el caso de Nueva York, pero no será el mismo en Tlalnepantla, así como no será el mismo en Salamanca o en Querétaro. Hace falta para toda construcción de teoría de política, para toda construcción de política pública, establecer el árbol de problemas y desde ahí ir desglosando las causas, establecer un filtro de cuáles son las causas más importantes y aplicar fundamentalmente la política de acuerdo al nivel que se requiera, preventiva, reactiva o reparativa. Si se están balaceando, está enojado, todo, y le digamos, bueno, pero estudiate un curso. Sí me explico. Tendríamos que partir de establecer protocolos, los cuales puedan llegar a servir en cuanto a un análisis del sujeto y su situación propia en ese momento. Y eso se puede, sí, pero llevará a un análisis situacional particular, determinado, que irá ligado a una capacitación específica para el servidor público, junto con los recursos que él, bajo su criterio, pueda llegar a otorgar o no. Como ve Linda, no es solamente, bueno, pues órale, va, y lo resolvemos y atendemos la parte psicológica y atendemos. Es más, hay casos en los cuales, aunque se ponga toda esta estructura, simplemente el ciudadano decide que no. Recuerdo un caso cuando trabajaba en gobierno, particularmente en Secretaría de Educación de Guanajuato, y nosotros fomentábamos la educación, alfabetización primaria y secundaria y educación para la vida en un proyecto que ya desapareció y que había surgido con Vicente Fox como gobernador del estado. Me tocó a mí como coordinador, muy chamaco, llegar con un grupo de chiquillos a una vecindad. Era una banda que se denominaba la banda del chicle duro, así tal cual, ese era el nombre, y todos vivían ahí hacinados, y yo llegué junto con mi equipo, yo era el coordinador más joven, tenía mis jefes de sector, vamos a ofrecer, vamos a estructurar aquí, y todos les ofrecemos cursos para que, bueno, pues ya dejen ahí delinquir y todo esto, y simplemente dijeron, no nos interesa, muchas gracias. Pero lo que me van a pagar a mí por estar haciendo mesas o reparando sillas en el DIF, yo lo saco, lo que me vas a pagar en 15 días, yo lo saco en uno, compadre. Simplemente esto no cambia, ¿no? Por eso la importancia de presentarles los resultados del Fondo para las Poblaciones de las Naciones Unidas, UNOFD, a través del análisis y de propia voz de los jóvenes que forman parte de estos estudios y que ya han aplicado estas estrategias, particularmente educación para la paz. ¿Hacen falta muchísimas cosas? Sí, definitivamente. Pero dentro de todo el ámbito que tenemos, hay que desglosar lo que nos está tocando ahorita, que es la educación para la paz, sin perder de vista todos los demás puntos que habrá que atender, porque no podemos ser tan inocentes como para llegar y decir, yo ya sé educación para la paz y yo voy a cambiar esto. No, hace falta, nos va a servir para concientizar a los demás y poder sumar y hacer políticas públicas más integrales, desde los factores tan simples como las palabras, que son muy importantes, es el medio en el cual damos a conocer las cosas.
a hablar de que vamos a erradicar al violento y lo acaba de presentar y está por lo menos en 2 legislaciones. Digo, no me clavé a revisar todas las legislaciones, pero por lo menos las encontré en 3 legislaciones de los estados en México. Que en el centro escolar erradicar la violencia. Espérame tantito, compadre. ¿Erradicar al violento? Hombre. O luego, como en el caso de lo que a mí me tocó en del 17, sí, fomento la cultura de la paz a través del Consejo de Erradicar al Violento. Muchas gracias, Román. Gracias. Recuerdo que, digo, y parece algo chusco, cuando me ha tocado hablar con estudiantes que ingresan a la licenciatura, un poco les hago la pregunta por qué quieren estudiar esa carrera. Y muchos de ellos decían que porque, bueno, se estaba frustrado lo que realmente querían en sus vidas, que era ser narcotraficantes, porque ahí sí estaba el dinero, porque ahí sí ganan, y mucho de lo que decía Román ahorita, ¿no? A lo mejor en un grupo arraigado con índices de violencia y segregado de la sociedad, pues lo que tú les vas a ofrecer en un oficio honrado lo van a sacar en un día en la delincuencia organizada o vendiendo droga, etcétera, y ahí es donde tenemos que avanzar. Había un hermano marista, recuerdo también que comentaba en alguna ocasión que él llegó a una comunidad donde nadie podía entrar, que era así lo más feo de la zona. Y llegó y empezó a platicar con ellos sobre la cultura de la paz. Y empezó a decirles, pues ustedes que son, entre comillas, así como que lo peor que pueda haber en la sociedad, hay esperanza. Y bueno, a lo mejor esa es la labor que habría que concientizar, como decía Román ahorita, de empezar con una política adecuada, con estrategias, etcétera, para erradicar ese gran tabú de que la educación es simplemente una aspiración, ¿no? Para quienes estamos en un área del conocimiento y que en la práctica, pues bueno, nos cuesta trabajo. Me da mucho gusto también ver que está por aquí nuestro querido amigo Lorenzo Lazo. Mi querido doctor, tú eres un gran estratega, no sé si quisieras también compartirnos algo en relación a esto que estamos discutiendo con la ponencia de Román sobre la cultura de la paz y las políticas públicas que tenemos que generar para avanzar en esto. Si quisieras hacernos algún comentario, te escuchamos con atención. Pues buenas tardes a todos, gracias Hola, por la Lorenzo. invitación. No creo poder decir nada más trascendente de lo que ya se ha comentado con mucha capacidad y con mucha especialidad, pero yo creo que es importante que entendamos que la función del gobierno es una función ética y que en esa función ética como punto de partida, entonces el razonamiento subsidiario, el bien común, es inherente a la función de gobernar. Se gobierna para que la gente viva mejor, no para que los que votaron por uno vivan mejor a costa de los que no votaron por uno. Entonces, yo creo que uno de los fenómenos que están pasando en esta época es que se está vulnerando la noción ética del Estado a cambio de una noción autócrata partidista, con un gran relativismo moral, en donde unos piensan que porque lo que hace uno está bien, y lo mismo si los hacen los otros es un delito. Entonces yo creo que la función ética del Estado la debemos de tomar como premisa de partida precisamente para un criterio de paz, en el entendido que la paz es la forma fundamental de convivencia armónica. El otro punto es que entonces si el Estado tiene una función ética, la política pública como tal tiene que estar diseñada en esa visión ética. Y es una visión ética general. Entonces, yo considero que hay vamos a llamar un delito moral, el que se gobierne en la premisa del rencor, o en la premisa de la división, o de la confrontación de unos sobre otros. Yo creo que hay una noción equivocada de democracia, en el entendido que una cosa son las elecciones como un proceso para formalizar un trámite democrático, en donde unos tienen una forma de pensar y otros tienen una distinta y se confrontan. Y otra cosa
es que cuando termina el proceso electoral siga la confrontación como elemento de sobrevivencia en el poder. Yo creo que ahí tenemos un foco muy rojo de semáforo social y político que debemos de superar. No se puede gobernar a unos a costa de otros, ni se debe de crear como sistema de gobierno una cultura del rencor, de la venganza y de la revancha. Yo creo que eso no puede funcionar. La tercera parte del espíritu de la Revolución Francesa sigue siendo una asignatura pendiente. Puede haber libertad, puede haber igualdad en la ley, pero se ha perdido el concepto de fraternidad en estas autocracias unipersonales, unipartidistas que confrontan a la sociedad. Entonces yo me quedo con esta reflexión para dar un poquitito más de polémica o de un poquitito más de sugerencia al debate, en función de que la razón última del Estado se ha perdido por la razón inicial de la vanidad del gobernante. Y esto sucede en muchos países y debemos de rescatar, de reconstruir y de reivindicar al Estado como función ética superior, de donde emana el derecho humano a tener un buen gobierno que gobierne éticamente para todos, y en donde los ciudadanos nos demos la mano, bien lavada con el COVID, por supuesto, pero nos demos la mano y no nos veamos con desconfianza o con rencor. Entonces, pues, ese sería mi comentario, Sergio. Agradezco la invitación. Y pues ahí está la provocación totalmente inducida de mi parte a la plática de esta tarde. Muchas gracias, Lorenzo. Román, no sé, algún comentario en relación a lo que nos platica el doctor Lazo. No, completamente de acuerdo. Cuando definimos el concepto de paz, todo este aparato que nos va a permitir la armonía y que hoy se ha alejado y que necesitamos un mecanismo de homeostasis para poder regresar al mismo equilibrio, y que esta división existente que ha generado oclocracias, porque se parte de bases que no tuvieron las mismas oportunidades, porque así ha sido, y la política económica ha fracasado también. Pues bueno, se hace la manipulación y tenemos casos. En economías y países de primero, segundo y tercer mundo. En segundo mundo ni nos sorprende, es socialistas. Pero en primer mundo, como Estados Unidos, en el caso de Trump, ni hablemos de nuestro país, Cuba, Venezuela, China, lo que está haciendo bueno, lo que sigue manteniendo, por eso no me sorprende países del segundo mundo, pero particularmente en donde íbamos avanzando hacia ciertos niveles, hacia ciertos elementos. Por favor, por supuesto, es más fácil el no esforzarnos para lograr las cosas. Siempre es mucho más sencillo yo dar una cátedra y que no me exijan la calidad de la cátedra. Siempre es mucho más sencillo participar en algún proyecto ciudadano y oponerme a todo y seguir recibiendo dinero, como ha pasado y como lo he denunciado en los comités de participación ciudadana del mismo sistema anticorrupción. O decir sí, hacer modificaciones a una ley tramposas, pensando que bueno, con esto ya ciertos sectores de la sociedad van a estar contentos. Es necesario e imperativo fundamentar y regresar a la aplicación de la filosofía de la ética, no solamente al comportamiento personal, sino como bien dice Lorenzo. Caramba, yo soy de Veracruz también. Lorenzo, eres veracruzano, ¿verdad? Estás en Veracruz, ¿no?
Estuve en por ahí. Veracruz Estuviste en trabajando, Veracruz. yo soy chilango, pero me dieron tarjeta verde 6 años y luego el sucesor del licenciado Alemán me hizo el gran favor de retirarme la tarjeta verde, con lo cual me quedo con el cariño de muchos amigos en Veracruz. Así es, así es. Y bueno, y nuestro estado, vaya, tú lo conociste, es un estado de muchos, un caleidoscopio ahí en Veracruz. Ciertamente el estado ha dado muchos, varios presidentes de la República, pero también tiene ciertas condiciones y consideraciones, las cuales a la hora de comparar, puede decir si está bien o está mal, porque todos los estados y todas las estructuras tienen sus saberes, pero bueno, te topas con que en Veracruz ni la disimulan a veces, ni la disimulan. A la hora de cambiar, hacer el cambio de placas, por ejemplo, de mi mamá, directamente sí, pero si quieres salir más rápido son 200. Situaciones que bueno, caramba, pues no hay ni dónde, ni qué estructurar. ¿Por qué? Porque la falta de la ética, que eso sí, si el gobernante es ético, ahí sí, más o menos, ahí le iba atinando López Obrador. Si el presidente no roba, los demás no roban, pues sí, compadre, pero pues bueno, igual tú no, pero ¿qué tal tus hermanitos? ¿No? Es eso. Y el mexicano que nomás quiere tantito, nosotros, pues si lo hace el otro, pues si lo hace el de arriba, pues yo también. No lo digo yo, lo escribió Julio Scherer en este libro, Historias, cuando hablaba de por qué surgió cuando entrevistó a la reina del Pacífico, que dijo, bueno, pues es que yo empecé todo mi negocio porque pues yo veía que políticos en los tiempos de Vicente Fox pues hacían y nadie les hacía nada, pues porque yo no. ¿No? O sea, estas mismas invitaciones que el Estado va generando y que no se da cuenta por este aspecto tan que se les hace hasta tan aburrido, ¿no? A la hora de que hablamos nosotros de educación, me he topado con gente que dice, sí, la educación, pero eso no es importante. Lo importante es el desarrollo sustentable, lo importante es el medio ambiente. Sí, todo es importante, pero las personas que están ahí fueron educadas de una determinada manera. ¿Por qué solamente limitar, como lo acabo de expresar, a ciertas instituciones para poder constituir ciertos perfiles? Pero bueno, nos daría para muchas horas. Muchas gracias. Perdón. Sí, bueno, realmente la lluvia de ideas es tan interesante, temas de ética, temas anticorrupción, temas de educación, cómo alcanzamos la paz, pero creo que todos los que estamos aquí estamos convencidos, al menos esa es la finalidad, de que la educación es el mecanismo más adecuado para la transformación que requiere nuestro país y que se requiere en el mundo, inclusive con las políticas bien sustentadas, con ideas claras, todo esto que estamos comentando. Y bueno, esta maestría, la verdad a mí se me hace fabulosa en Educación para la Paz, porque realmente es un programa único que nos permite reflexionar cómo lograrlo, generando hombres y mujeres valientes que el día de mañana puedan hacer el cambio y la transformación que se requiera en el contexto actual. Así es que, pues bueno, no sé si hay alguna otra pregunta por ahí de nuestros invitados, si hay alguna otra pregunta o comentario. Si no fuera el caso, pues agradecerte, Román, desde Montreal, insisto, envidia de ese lugar tan bonito. Linda nos comenta en el chat, dice, ahora en las Olimpiadas se decía que la mentalidad oriental es, si no lo ha hecho nadie, yo seré el primero, y si ya lo hizo alguien, entonces yo lo puedo hacer mejor. En Latinoamérica se dice, si no lo ha hecho nadie, ¿y yo por qué? Si ya lo hizo, ¿yo por qué? Pues sí, efectivamente la mentalidad, ¿no? La mentalidad y la gente que nos ha gobernado, creo que le falta talento, le hace falta tener un poco de la base fundamental para el ejercicio del poder. Quizá la política, aunque no sea un requisito sine qua non, el tener estudios básicos de licenciatura, en el caso de los diputados, en el caso de nuestros representantes, por lo menos sí que tuvieran una gran formación en temas de educación para la paz. Creo que ese sería un cambio radical y una gran sugerencia que será el gran compromiso de todos los que estaremos pendientes de esta gran maestría,
tanto estudiantes como profesores, como invitados y quienes estaremos participando de manera activa en este programa, insisto, sello tan importante como es la maestría en Educación para la Paz. Así es que, pues si no hay ningún otro comentario, alguna otra observación, muchísimas gracias por habernos acompañado, los alumnos y estudiantes de la maestría, igualmente a los doctores honoris causa que nos hicieron favor de acompañarnos, Lorenzo, muchas gracias, Esaú, muchísimas gracias, y por supuesto a nuestro invitado estrella de hoy, nuestro ponente, al doctor Román Gustavo Méndez Navarrete, quien, insisto, desde el hermoso lugar en donde se encuentra, en Montreal, tuvo la gentileza de conectarse con nosotros para platicarnos de su gran experiencia como educador, como formador, como servidor público, y conozco su gran trayectoria, sobre todo en su gran defensa en temas anticorrupción, que ha sido a lo mejor uno de los temas o la piedrita al zapato de muchos de los que han tenido la gran desfortuna de lacerar a México en muchos aspectos. Así es que al hablar de todos estos temas necesitamos gente como Román, gente como Lorenzo Lazo, un demócrata muy conocido y sobre todo muy entusiasta de estos temas de política, de democracia, a nuestros doctores y por supuesto a los estudiantes, maestros y egresados de este gran programa. Sé que vamos a hacer un gran equipo para hacer la transformación que México requiere. Así es que, pues muy buenas tardes, noches a todos, un gusto haberlos saludado y pues seguimos pendientes de las demás actividades de la maestría. Nuevamente, Román, nuestro afecto, nuestra admiración, nuestro agradecimiento. Muy buenas tardes. Buenas tardes, hasta pronto. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Bye, bye. Igualmente. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.